Bienvenidos a su espacio 40 días de poder, preparándonos para el final. Como de costumbre, su amigo y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. Acompáñanos en oración en este momento. Poderoso Padre, gracias por tus bendiciones y tu amor y tu misericordia. Gracias por otorgarnos un nuevo día. Llénalo de tu Santo Espíritu, cúbrenos con tu gracia. Perdona nuestros pecados e ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice cada amigo oyente en esta hora y sus familiares. Danos el privilegio de estar con cada uno de ellos en el reino de los cielos cuando tú vengas en gloria. Por Jesús. Amén. Queremos estudiar en esta oportunidad la parábola de rico y Lázaro. Muchas personas se preguntan si verdaderamente las personas al morir van al cielo, si es una persona buena o si es una persona mala e inmediatamente va al infierno, o si se queda en el purgatorio después de unos rezos pasar al paraíso de gloria. Mis amados, la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 19, nos explica una parábola que ha causado que ha dado mucha agua a beber a muchas personas. Quisiéramos analizar en esta oportunidad, queremos estudiar varios pasajes. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice el versículo 24: Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantaren de los muertos. Amados míos, esta parábola que aparece allí, de rico y Lázaro, en este capítulo 16, dice la palabra de Dios que estos dos estaban conversando. Dice que rico y Lázaro murieron ambos. Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico estuvo en el Hades, y estando en tormento de fuego, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aparentemente, en esta parábola, ambos tienen ojos y pueden ver, pueden contemplar,
pueden hablar. Es decir, que los muertos tienen los mismos órganos físicos que tiene una persona viva. Antes de contestar o continuar, es menester ver qué nos dice Jesús concerniente a la recompensa y cuándo se recibe la recompensa de la vida eterna o de la muerte eterna. Como Jesús fue que hizo la parábola de rico y Lázaro, Él entonces tiene que explicarnos a nosotros cuándo los seres santos y no santos recibirán su recompensa de vida eterna o muerte eterna. Entonces es importante analizar entonces los versículos de Mateo, capítulo sencillamente 16, versículo 27 y al versículo 28. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces estamos viendo que Jesús está diciendo que la recompensa de la vida eterna o la muerte eterna no se recibe al morir, sino cuando Él venga en gloria. Por lo tanto, Jesús está mostrando que la recompensa no se recibe al morir, sino cuando Él venga en gloria. Veamos otro pasaje más. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la recompensa de la vida o de la muerte? Mateo 25, versículo 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a sus derechas y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer; tuve sed, me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; estuve desnudo, me cubristeis; enfermo, me visitasteis; en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forasteros te recogimos? ¿O desnudo te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algo interesante es que Jesús está diciendo que la recompensa no se recibe al morir. La recompensa se recibe sencillamente cuando Él venga en gloria. Ahora, las personas que recibirán la recompensa en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús serán los justos, porque los injustos no se despertarán en esa primera resurrección. De hecho, la palabra de Dios dice: bienaventurados los que no tienen parte en la segunda resurrección. ¿Me entiende? Porque la segunda resurrección es para condenación. La primera resurrección es para vida eterna. De hecho, cuando Cristo venga, simplemente los justos, o sea, los cristianos justos que hayan hecho su voluntad, serán los que se resucitarán. Más adelante veremos qué nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 17. Lo que queremos recargar es que Jesús está diciendo que la recompensa de la vida se recibe es cuando Él venga, no en ocasión de la muerte. Además, si las personas muertas, los cristianos muertos van a la gloria y los impíos mueren y van al infierno, ¿para qué Jesús va a volver por segunda vez? Sería bien que Jesús ahorrara ese viaje de su segunda venida y permite que todos los cristianos mueren, pasen a la gloria, y todos los impíos mueren, van al infierno y ya se acabó. De hecho, no existe un infierno. Dedicaremos 4 estudios más adicional aparte de hablando sobre el asunto del infierno y la no inmortalidad del alma.
Bien, es decir, que las personas muertas están en la tumba. Veamos el concepto de los apóstoles en cuanto a la vida después de la muerte. ¿Qué creían los apóstoles? Ya que Jesús dice que la recompensa se recibe después de que Él venga en gloria, no al morir. Entonces vamos a ver qué pensaban los apóstoles. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 51. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51 hasta el versículo 55. Estamos llegando a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 hasta el versículo 55. Dice la palabra de Dios: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se hayan vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Algo interesante que el apóstol está diciendo sencillamente que no todos dormiremos. El apóstol está diciendo no todos van a morir, porque la muerte es considerada un sueño. En ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús, él está diciendo no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo está diciendo que los muertos van a ser resucitados y nosotros seremos transformados. Lo que está diciendo el apóstol, él pensaba que para la ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús, él estaría vivo, porque se está incluyendo. Nosotros seremos transformados, es decir, que los vivos serían transformados. Vayan a verlo conmigo de manera más cerca, más clara, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 17, dice la palabra de Dios allí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y dice entonces el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ve usted, y dice: por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo, amados míos, está creyendo en que cuando Jesús venga en gloria, él está diciendo algo claro. No quiero pasar por alto esto. No queremos que sean ignorantes acerca de las personas que duermen, las personas que están muertas. Porque si creemos que Jesús murió y Él resucitó, hemos guardado fe en Jesús y creemos que Él murió y resucitó, Él también traerá. Lo que Él está diciendo, Él está creyendo que Él va a vivir en los días de la venida de Cristo Jesús en su segunda venida, valga la repetición. Él está diciendo: los muertos van a ser resucitados, no, nosotros no vamos a ir primero. Está diciendo: cuando el Señor Jesús venga en gloria por segunda vez,
no precederemos a los que están durmiendo. O sea, los que vemos a Cristo venir en gloria por segunda vez, porque cuando Jesús venga en gloria por segunda vez va a haber cristianos vivos, va a haber cristianos muertos, va a haber impíos vivos, va a haber impíos muertos. Por lo tanto, Él está diciendo, vea conmigo el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, ¿ve? Nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, etcétera, etcétera. Él está diciendo que cuando el Señor venga, Él va a estar vivo, incluyendo otro grupo de hermanos. Entonces, Él dice, no vamos a ir primero. En dominicano hay un pensamiento que dice que los que llegan al río primero beben agua limpia. En cuanto a la venida de Cristo Jesús, no va a ocurrir del mismo modo. Es decir, que si lo vemos primero, debemos ir primero. No. Él está diciendo claramente, claramente que los muertos van a ser resucitados a la final trompeta en el versículo 16, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Por lo tanto, el apóstol Pablo y los demás discípulos creían en la segunda venida de Cristo Jesús y en la recompensa en su segunda venida. Ahora, el apóstol Pablo se equivocó en cuanto a lo que él creía que Jesús iba a venir en su tiempo. Algo interesante que nos muestra la palabra de Dios en el mismo libro de segunda, en el libro de Tesalonicense, nos muestra algo interesante. Este estudio lo voy a continuar mañana, si Dios quiere, para ver cuál era el pensamiento de los antiguos, o sea, la tribu de Israel, el sabio Salomón, el salmista, qué pensaban acerca de la recompensa, de la vida o de la muerte al morir, o cuando Jesús viniera en gloria en ocasión de su segunda venida. Pero hay algo que quiero explicar antes de concluir. Es el asunto de que el apóstol Pablo está diciendo que él estaría vivo en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, ¿se acuerda usted? Versículo 51 hasta el 55. Y también nos repite en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 17. Ahora, vean conmigo a qué conclusión llegó el apóstol Pablo concerniente a la venida de Cristo Jesús en este pasaje que vamos a leer. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, en su tiempo. Nadie os engañe en ninguna manera. Preste mucha atención a eso, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Eso lo vamos a explicar. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso, ¿verdad?, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, miren señores, la venida del Señor Jesucristo en su tiempo, él está diciendo, yo creo que no está muy cerca, porque primero,
yo creo que debe aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? Él está diciendo, el Señor Jesús va a venir, pero va a venir primero, antes de que Él venga. Tiene que manifestarse el hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? Eso lo vamos a explicar. Pero en toda la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento solamente aparece hijo de perdición para dos personajes. Uno que se refiere al papado, al sistema falso, al sistema papal, que cambia la ley de Dios. Si usted vuelve a leer el capítulo 2, se sienta en el trono de Dios, se hace pasar por Dios, y que perdona pecado y cambia el día de reposo del sábado por el domingo y establece un sistema de sacerdocio, de celibato y etcétera, etcétera, adorando las imágenes que Dios había prohibido. Aparece hijo de perdición en dos oportunidades. Se lo dice al sistema falso papal. No quiere decir que dentro de la Iglesia Católica no hay fieles cristianos, sí hay hombres y mujeres de Dios que están buscando, pero el sistema es un sistema falso, un sistema totalmente diabólico. Segunda de Tesalonicenses 2 y el versículo 3, mostrando que el apóstol Pablo llegó a entender que Cristo no vendría en su tiempo, sino que después del hijo de perdición. Ahora veamos Juan capítulo 17 para ver este hijo de perdición. Juan capítulo 17 para que usted vea que dos ocasiones, ¿cuál es la otra ocasión que Cristo habla acerca del hijo de perdición? Versículo 22. Chequen ustedes conmigo. Dice la palabra de Dios: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, refiriéndose a Judas, hijo de perdición en esta oportunidad. Pero lo que menciona el apóstol Pablo, hombre de pecado, hijo de perdición, se refiere al papado. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que hay alguien que lo está deteniendo en el presente, que no se ha manifestado? Lo que lo estaba impidiendo que se manifestase el hijo de perdición en el presente era el imperio romano. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, ustedes no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes yo le explicaba eso? Ahora ya ustedes saben qué cosa lo está deteniendo. ¿Por qué el apóstol Pablo no habla de manera clara al decir que, mira, es el imperio romano que lo está deteniendo? Va a haber porque eso sería considerado en alta traición decir que iba a venir otro imperio, ¿me entiende? Porque todavía Jerusalén estaba siendo gobernado por los romanos. El que estaba deteniendo el misterio de la iniquidad, el hijo de perdición que ya había comenzado en el tiempo del apóstol Pablo, era el imperio romano. Porque cuando el imperio romano cayó en el año 476, exactamente surgió el poder papal. El poder papal en el año 500. En el año 538 empezó a gobernar el mundo y gobernó el mundo durante desde 538 hasta 1798, 1260 años gobernó el papado y hizo grandes cosas terribles. Pero la Biblia aparece hijo de perdición, hijo de pecado, hijo de perdición en esas dos oportunidades. Se lo dice a Judas Iscariote y se lo dice el apóstol Pablo, se refiere al hombre de pecado que se hace pasar por Dios y lo llaman Santo Padre. Y Cristo dice que a nadie llame Santo Padre, sino a tu Padre que está en el cielo. Amados míos, estamos en el estudio de la vida después de la muerte. Estamos mostrando en esta última fase por qué el apóstol Pablo creía que Cristo Jesús no iba a venir en su tiempo. Tenía que haber aparecido primero el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se hace pasar por Dios, se siente en el trono de Dios y cambia la ley de Dios y hace todas esas cosas. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su gloria sobre ti. Ha sido la participación de su hermano y amigo y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. Espero que podamos compartir en el siguiente estudio. Dios te guarde. Oremos. Poderoso Padre, gracias por tu bendición. Continúa con nosotros en este día. Líbranos del mal. Por Jesús. Amén. Que tenga un lindo día.